buenas tardes, amados televidentes. Bienvenidos nuevamente a Unidos en el Amor de Cristo en el canal 38 y les recordamos el teléfono para orar por usted, ¿verdad? Es el 915-532-8518. Repito, 915-532-8518. Y démosle gracias a Dios por este faro de luz que Dios, de su luz, de la luz de Dios, de su palabra, que llega a todos los lugares, no solamente por la señal en el aire, sino también por el internet, a muchos lugares en diferentes partes del mundo. Les mandamos un saludo y es un privilegio vivir en la riqueza que el Señor, a través de su Espíritu, nos lleva a tener unidad y nos procura y nos busca para poder conocer la verdad y poder caminar en estos días tan complicados, tan confusos y tan inestables, donde cada vez más es difícil que las personas se pongan de acuerdo, porque cada vez más cada quien quiere hacer lo que bien le parece, y cuando se establecen los principios de Dios hay una resistencia fuerte a ellos. Y precisamente a través de estas cosas vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Y les recuerdo que en el libro de Génesis, el capítulo 3, cuando la desobediencia del hombre, cuando Caín se ensaña con su hermano, dice la palabra de Dios que Dios le habló y le dijo: ¿por qué te has ensañado con tu hermano? Esto lo habíamos hablado en los programas anteriores. Y entonces le dijo: ¿acaso no sabes que el pecado está a la puerta? Primera referencia de que hay una puerta en nuestra vida. Y dice también la palabra de Dios, dice que le dijo: pero aún el pecado que está a la puerta, tú te enseñorearás de él. Y él no quiso escuchar. Y hablábamos anteriormente de la voluntad. Y ahora que hemos estado oyendo y sabemos que el Señor Jesucristo voluntariamente se ofreció su vida una vez y para siempre por nuestros pecados, por nuestra muerte, nuestra separación eterna de Dios, que se va a cumplir al final en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El lago de la ira de Dios, una separación de Dios es terrible. Entonces quiero decirles, mis estimados televidentes, que Dios a través de la voluntad nos enseña que podemos amarlo, podemos recibir consecuencias, porque toda decisión tiene una consecuencia. Aún en el universo, basado en el pasaje que le voy a leer, fue lo que Isaac Newton tomó como fundamento para meditar que la ley de la gravedad, cuando cayó una manzana del árbol y se dio cuenta de que había una causa por cual la caía, y empezó ahí y dedujo la ley de la gravedad, que hasta el día de hoy se cumple aunque yo no quiera. Como muchas personas dicen: no existe esto, y sin embargo ahí está. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. El gorrión vuela y la golondrina con una causa de migrar, de cumplir un propósito en su ciclo de vida. Y Salomón, el hombre que Dios le dio mucha sabiduría, dedujo por observar que había una causa de por qué las aves migraban. Y él entendió lo que Dios había establecido, de que las bendiciones eran consecuencias de obedecer a Dios y las maldiciones eran consecuencia de desobedecer a Dios. Entonces, si tenemos voluntad, nosotros tenemos que entender que las bendiciones vienen por causa de bendecir a Dios. Es por eso que está este canal 38, este tiempo en el aire, para que usted pueda comprender, pueda entender que Dios ha determinado bendecirle. Veíamos la semana pasada cuando aquel leproso le dice al Señor Jesús: si quieres que yo sea limpio. Y él dijo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiado de su lepra. Dios siempre quiere dar lo mejor para ti y nos busca. Pero hay una lucha espiritual,
porque a través de los años y días hemos hecho cosas que no desconocemos por nuestra ignorancia, de las cuales yo soy el primero, en que vemos que hay cosas que hicimos y dijimos y nos damos cuenta solo a la luz de la palabra que estaban equivocadas. Y va a haber una consecuencia, ¿verdad? Si yo digo una mentira, ¿verdad? Voy a cosechar algo que no es verdad y al rato se va a ir haciendo más grande y va a ser muy difícil que salga. De hecho, es casi imposible, por eso el Señor dio su vida, porque si vamos a Él y le decimos, Señor, he pecado contra Dios, me arrepiento, mentí a mi esposa, mentí a mis hijos, o mentí en mi trabajo, al cruzar el puente, etcétera, usted pueda pedirle perdón. Y cuando usted le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Y si fueran por muy oscuros que sean nuestros pecados, Él tiene poder para limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice en 1 de Juan, dice que si confesamos nuestras ofensas a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Fíjese nomás. Lo peor que puede hacer uno es quedárselo, como dice uno, se lo traga, se lo deja adentro, lo va a dañar. Nuestro organismo fue diseñado para vivir sano y la verdad es sanidad. Entonces, cuando nosotros retenemos, hay una consecuencia que nuestra alma retenemos y el cuerpo donde mora el alma es afectado. Y todo lo que hacemos es afectado de lo que nosotros hemos hablado. Por eso el Señor Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Porque Dios nos dio la boca para poder, para bendecir, pero también podemos maldecir. Y de hecho, en Deuteronomio capítulo 28, ahí en la Biblia, cuando usted tenga tiempo, la puede bajar en una aplicación en su tabla o en su teléfono. Y en la Biblia busque Deuteronomio 28 y versículos del 1 al 15, habla todas las bendiciones que hay por causa de obedecer a Dios. Y luego del 16 hasta al final del capítulo, habla de todas las terribles situaciones cuando los desobedecemos. Eso le servirá a usted como un diagnóstico, como el del médico, para ver cómo estoy y inclusive para revisar su país, que eso del cambio climático, cuando realmente son consecuencias de miles de personas en rebelión a Dios, tiene que haber una consecuencia. Por eso le digo, la maldición no viene sin causa. No podemos culpar a Dios de una decisión que yo tomé en el pasado. Si yo cometí robo, ¿verdad? Yo no le puedo decir a Dios por qué me multaron, iba a exceso de velocidad, ya ves, y yo iba para verte a la iglesia, pero usted pasó el límite de velocidad y le dieron una infracción, le multaron. Entonces hay una consecuencia cuando rompemos las leyes que nos protegen. Y Dios en su eternidad nos dio un diseño y por eso nos dio su palabra. Es como cuando usted tiene su auto, usted tiene un manual del operario y ahí le dice, si compró un auto de cualquier marca que usted tenga, trae ese manual de esa compañía que fabricó el auto. Entonces Dios nos dio un manual para nuestra vida y ahí nos vamos a enfrentar donde hay áreas que estamos fallando, hay cosas que necesitamos corregir. Si en el auto se prende un foco que dice, revise el motor, el check engine que le dice, y usted le va y le mete el diagnóstico, pues no, pues anda mal ya el aceite. Entonces ya le está diciendo, si no se lo cambia, el motor se va a deteriorar. Así pasa con nosotros con el pecado, nos va deteriorando. Por eso Dios nos dio su manual en su palabra, para que esas maldiciones por causa de que voluntariamente hicimos cosas contrarias a la voluntad de Dios, nosotros a la luz con el Señor podemos corregir lo que está a la luz de lo que dice la palabra, entenderlo y tomar una decisión para hacer un cambio en nuestra vida. Así es que es muy importante que nosotros estemos atentos y como Dios nos está hablando, podemos ir anotando
y meditando y hasta recuerdos de cosas que hicieron quizá nuestros padres, ¿verdad? Que le hayan enseñado, ¿verdad? Que hablaron mal de un tío y nos enseñaron que lo oímos que maldijeron al tío y el hombre ni cuenta se da en lugar de ir a hablar con él. Y crecimos con eso. Yo soy uno de ellos. Crecimos con esa mentalidad de cuando veíamos al tío, nos acordamos, no le voy a hablar por esto que mi papá dijo, sí, eso ha de ser. Y ya estamos precondicionados por una condición, ¿verdad? Y si haya sido verdad o no se haya sido verdad, nosotros tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, líbranos del mal. De hecho, es una de las cosas que aprendemos en el Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, que venga tu reino y se haga tu voluntad, otra vez, no la mía. Dice, como en el cielo se ha hecho en la tierra. Líbranos del mal, fíjese nomás. Entonces, Dios quiere librarnos del mal. El mundo está caído, está bajo una desobediencia de la oscuridad. Por eso Dios dice en Juan 3:16 que amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel, sea aquí en El Paso, en Juárez, en Las Cruces o en donde usted esté escuchando, todo aquel que en él crea no se pierda, se fija, para que tengan vida eterna, porque ya estamos condenados cuando por la naturaleza que hay de Adán dejó y el príncipe de la potestad del aire que ha sido vencido en la cruz, solo a través de tener a Jesucristo en el corazón y disponernos a obedecernos, es echado fuera estas situaciones. Así es que, mis amados hermanos, hermanas que nos están viendo, ¿verdad? En esta hora, si hay alguna situación, ¿verdad? Podemos nosotros orar por ello. Entonces, si estamos viendo que hay una causa, entonces podemos ver que enfermedades, situaciones económicas, situaciones que estamos pasando fuertes en la familia, tuvieron un origen en el espiritual. Y el enemigo es tan sagaz que cegarnos el entendimiento y empezamos a ver a la persona. Y la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando yo desobedezco a Dios, yo le doy un derecho espiritual a las tinieblas para que operen en mi vida y sea afligido y me desvíe y sea atormentado en mi cuerpo, en mi alma, en mis pensamientos, en mi trabajo. Mucha gente dice, no, estoy salado. No, es una manera antigua, del español antiguo de decir que estaba bajo una maldición, algo que le conservaba que no se puede salir de ahí. Salar, en la gente de la costa, con sal el pescado, lo seca, carne seca, para que se conserve, no se mueve de ahí. Entonces ahí viene el origen de esas palabras. Pero Dios quiere sanarnos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y en el libro de Colosenses dice que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Él es soberano sobre toda la creación visible e invisible más allá en el espacio, ¿verdad? Los que encuentran los telescopios se siguen maravillando de encontrar una creación perfecta moviéndose en un mundo que pensaban que estaba en un caos, las nebulosas, todo en un orden impecable. Dios es infinito, nos ama y vino a buscar esto pequeño a usted y a mí para que si donde Él esté, nosotros también estemos. Fíjese nomás. Entonces, las obstrucciones de la desobediencia a Dios, entonces por eso nos dio un diagnóstico. No tenemos el tiempo para verla completa, leerla aquí en el canal 38, por eso le doy la cita en la Biblia. Me puede buscar también en internet o pedir una Biblia, ir a una iglesia evangélica y busque en el quinto libro de la Biblia de comienzo, escrito por Moisés, ahí en el capítulo 28 va a encontrar
bendiciones y maldiciones. Entonces, esto es tan importante que Dios enseñó en la cultura judía a apuntar las genealogías, que quiere decir, yo soy hijo de fulano, de mi bisabuelo fulano, y ellos tienen documentado hasta el día de hoy. Yo he estado en Jerusalén, ahí en donde están los archivos del templo, donde tienen las genealogías de todas las familias judías dispersas en la tierra, y saben de qué familia descienden, si es de la tribu de Judá, de Leví, de Benjamín, ¿verdad?, de Simeón, bueno, de Leví, todas está documentado. ¿Y por qué? Porque para ellos era muy importante ver su ascendencia. Y por eso en la cultura judía, la más grande herencia, no con que usted ve que en algunos lugares puedan tener propiedades o recursos, no es lo material. La más grande herencia, y ellos lo enseñan, porque me ha tocado escucharlos, es que su mejor herencia son los hijos. Entonces, ¿qué le voy a heredar a mis hijos? ¿Le voy a heredar deudas o le voy a heredar recursos para que sean mejor que yo? ¿Se fija? Entonces, una cosa mala afligía, y llegaba el momento en que el Señor tenía que cortar esa degeneración. Dicen los 10 mandamientos, dice, será visitada la maldad hasta la 4ª generación. Y yo me puse a estudiar y es un sorprendente ver, por ejemplo, generaciones que fueron exactamente a la 4ª cuando Dios los quitó del sacerdocio. Por ejemplo, Elí, que un sacerdote en tiempo de los jueces desobedeció, no corrigió a sus hijos, y vino en el tiempo de David, en que Salomón echó a la 4ª generación de ese, la echó del sacerdocio. Fíjese nomás. Y hay otros muchos casos que he podido estudiar en las Escrituras que Dios, exactamente como dijo, nos sucede. Aunque vivimos bajo el nuevo pacto que fue hecho por el Señor Jesucristo, lo que está escrito, ¿verdad? Por como decía Pablo, ¿cómo voy a conocer que la muerte o la desobediencia si no es por la ley? Entonces ahí encontramos todas las atrocidades que podemos nosotros haber cometido, y entonces vamos al Señor Jesucristo y decimos que nos sane y nos limpie de toda maldad, como escribía el apóstol Juan. Entonces, en este tiempo que un poco más vamos a entrar en un corte musical, vayamos pensando cómo era mi abuelo. Por ejemplo, me enseñaron a maldecir al pueblo judío. Hay una consecuencia. Maldito será el que te maldiga la descendencia de Abraham, y bendito el que te bendiga. Fíjese. Vamos a ver más al rato cómo nos ha afectado en América Latina esto que trajeron la religión tradicional por medio de la Inquisición de la Nueva España, o sea, desde México hasta la Argentina, esta situación de maldecir a los judíos y cómo nos afecta en nuestra vida. Y miren, nuestras economías están enfermas. Dios quiere sanarnos, pero quiere empezar primero en tu vida y en la mía, porque si el Señor mora en este lugar, ¿verdad? Esta es la casa de Él. Si le abro mi corazón a través de mí, en todo lo que emprenda, Él va a empezar a transformar y cambiar cosas en alrededor que estaban mal, ¿verdad? Bueno, algún ejemplo puede ser de ello la desidia. La desidia es dejar para después. Yo he sufrido por eso desde niño. Yo no sabía nada, decía, bueno, por después lo hago y después lo hago. Y hasta que el Señor, pues, viendo que Él nunca llegaba tarde, siempre estaba pendiente de mí, que dije yo, Él me mostró que eso estaba mal en mi vida. Y ha sido una lucha continua, porque nuestra naturaleza siempre va a querer volver a lo que estaba antes. Y por eso nosotros tenemos que buscar al Señor en su palabra y orar para que fortalezca nuestra voluntad y vencer una formación que tenemos y heredada
por generaciones. Por eso le mencionaba las generaciones. Entonces, por ejemplo, en el libro de Mateo usted encuentra genealogía del Señor Jesucristo. Y ya empieza de José, hijo de José, hasta que llega hasta Adán, hijo de Dios. Se fija, Dios cuida de dónde venimos, pero Él está interesado a dónde vamos a estar con Él. Y Él nos quiere sin arruga, sin mancha, limpios, y por eso viene y nos procura, nos enseña cosas que están mal. Es como cuando usted se levanta en la mañana, se va a arreglar para ir a trabajar, lo primero que hace es ir al baño y se ve en el espejo y ¡ay, Dios! Los pelos parados aquí, la cara toda, si necesita asearse, se da cuenta y empieza pues me tengo que los dientes, la cara, y tengo que maquillarme o ponerme crema, afeitarme, peinar el cabello, pero tiene que ver un reflejo de cómo está para cambiar. Y eso es la Escritura, y eso es lo que Dios viene a buscarnos. Viene a buscarnos y nos mostrarnos cómo somos, la realidad para cambiar. Y como nuestra naturaleza no le gusta que le digan la verdad, no nos gusta que nos digan lo que queremos oír, déjeme decirle que Dios no es así. Dios no nos va a decir lo que queremos oír. Él nos va a decir lo que Él quiere en nosotros. Y no porque nos quiere como un robot, sino que Él nos hizo con una grandeza de misterios que quiere que lo vayamos viviendo cuando nosotros sencillamente hacemos su voluntad. Entonces, la Biblia es un ejemplo, es un espejo para encontrarme y decir, aquí estoy mal. Miren lo que dice, si yo persisto en Romanos, dice, si yo sigo buscando una naturaleza contraria a Dios, va a venir un momento en que me va a soltar y me va a dejar que yo quiera hacer para que me enfrente a lo que busqué y quizás así me arrepienta y busque de Dios. No tenemos que llegar, amados hermanos, hermanas, personas que nos están escuchando en el canal 38, llegar a ese extremo. Dice la Biblia en Hebreos, en tanto que se dice hoy este día de julio, el último miércoles del mes de julio, usted pueda decirle, Señor, no es necesario que yo llegue al borde del precipicio para darme cuenta. Ahorita, Señor, quiero decirte que necesito que me ayudes, necesito que me escuches en mi oración. Estoy enfermo, me duele esto, estoy buscando, pero no quiero nomás que me sanes, quiero que me sanes o me cambies para cumplir tu voluntad. No quiero seguir igual. Si usted está pensando o meditando que lo sane para seguir una rutina como estaba antes, déjeme decirle que Dios no permite las cosas para que nosotros, me sanó, ahora sí, voy a volver a lo mismo. Es para cambiar y cambiar para bien. Por eso todos los que buscan a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Fíjense nomás, qué sencillo es el Evangelio y es sencillamente buscar hacer la voluntad de Dios. Bueno, tenemos ahorita 6 minutos. Tómese un tiempo para orar. Tenemos esta línea de oración. Hay personas en los teléfonos que le pueden orar por usted, tomarle sus datos. 915, repito el número 532-8518. Tanto que se dice hoy, esta hora, y veo aquí, ¿verdad? Estamos a julio 28 ya, estamos viendo que en cualquier cosa que haga va a haber una consecuencia. Si voy a trabajar, si voy a dormir, si voy a alimentarme, va a haber una consecuencia. Voy a ser nutrido, no voy a comer, malpasarme, voy a desnutrido. O sea, todo tiene un propósito. Y yo veía cuando fui allá en Israel y decía yo, ¿por qué están estas cosas aquí? Y ellos tienen este principio. Nada de lo que se hace en la ciudad, sea una ciudad, un semáforo, todo tiene un propósito. En un parque nomás por poner que hay un terreno y vamos a hacer un parque. No, todo está planeado con un propósito.
Y cuando uno camina en la vida en donde todo tiene un propósito, entonces usted en su vida, en su propósito, va a cosechar cosas que edifican no solamente su vida, su hogar, la sociedad, sino también su economía. Entonces, el alma, dice en Proverbios, del diligente, pues, continuo, será prosperada. Así es que Dios quiere prosperar tu vida como prosperar la mía. Amén. Entonces, en este tiempo, no hagamos lo que hizo Caín, que él decidió matar a su hermano. Él decidió quitarlo del camino para que nomás lo vieran a él. ¿Se fija? Tiene un origen, el yo. Primero yo, después yo y luego yo. El yo, esa naturaleza que soy yo primero, es lo que nos tiene en el mundo como está y cada vez empeorando, porque cada quien quiere hacer lo que quiere y tener un orden y seguir algo, es ofensivo. Me quieren imponer sin siquiera saber que es algo para bien suyo. Imagínese usted que quitaran los límites de velocidad, los indicadores de las curvas, las cruces con el ferrocarril, no hubiera luces de advertencia. Todo lo que está ahí, porque para mí yo quiero ir sin que nadie me detenga. Entonces, lo único que va a cosechar es la muerte. Y eso exactamente es lo que dice en Proverbios Salomón. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero todos ellos, óigalo bien, todo lo que haga por mi voluntad propia, me conducen a la muerte. Porque el único que nos conduce a la vida es el Señor. Así es que en su palabra dice, el que busque salvar su vida, yo voy a sacar mi vida adelante por mí mismo. Supérate a ti mismo. Cuidado con esas expresiones. Sin Dios, sí tenemos voluntad para cambiar cosas, pero separados sin el Señor, serán puros esfuerzos humanos. Y el día de mañana que me canse, van a volver estas cosas como el caudal de un agua a empezar a arrastrarme. Entonces, la única fortaleza que puedo tener es la que el Espíritu Santo me da. Así es que medita poquito en esto que estamos hablando, toma nota, habla al canal y expresa tu petición de oración. Vamos a entrar en un video musical, son 5 minutos, que aprovéchalos y ahorita van terminando, ahorita vamos a entrar en el programa, vamos a orar por ello y vamos a seguir adelante. Así es que no te pierdas lo que vamos a ir viendo de las consecuencias de la bendición de Dios. Esta segunda parte del programa, basados en lo que está escrito en Deuteronomio, versículos del 1 al 15. Así es que te vas a sorprender de las cosas buenas que hay cuando nosotros nos disponemos en obedecer a Dios y lo obedecemos amando a su Hijo. Así es que no dejes de tener ahí tu Biblia. Espero los que hayan escuchado anteriormente, baje la aplicación en su teléfono de la Biblia. Hay varias, búsquela, póngala y busque la versión que le gusta, nueva versión, una nueva traducción viviente, la Reina Valera, otras, el lenguaje actualizado, donde usted pueda ir aprendiendo la palabra y comprenderla, no en la mente primero, entenderla y que tenga entendimiento en su espíritu. Gracias damos a Dios por este privilegio de estar aquí. Así es que, así como el gorrión, y parece que va sin un rumbo, la golondrina, nada en la creación funciona nomás por funcionar, tiene un propósito. Jamás Dios creó algo sin un propósito. Por eso, tu vida tiene un propósito. No te creó para andar para aquí, para allá. Él te creó con un propósito. Por eso lo necesitamos buscar y podemos estar con Él. Amén. Bueno, entonces disfruta este video musical que está empezando y hablamos. Bendiciones. Bienvenidos nuevamente aquí al canal 38
Espero que usted esté anotando el teléfono, la línea de oración 915-532-8518. Y bueno, esperamos que sigan hablando y miren nomás las bendiciones que la Biblia menciona para empezar, la grandeza de lo que somos para Dios. Dice que si cuidamos en cumplir su palabra, dice que Él nos manda, dice el Señor tu Dios te pondrá en alto, dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces. Y esa es la condición, hay una causa, la obediencia. Si obedezco, todas las bendiciones son condicionadas porque tenemos voluntad para escoger. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Y bendito el fruto de tu vientre, óigalo bien, el producto de tu suelo, ¿dónde vive? El fruto de tu ganado, ¿qué herramientas tiene? ¿Con qué trabaja? El aumento de tus vacas se multiplicará de lo que haces con tus herramientas de trabajo. Las crías de tus ovejas, sigues aplicándolo en lo que hoy tenemos. Dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar multiplicará los alimentos. Yo soy testigo de que habiendo poco se multiplica. Dios en su favor, de repente dice uno, ¿cómo rinde? Yo me acuerdo de mi abuela, y decía, me rinde mucho la harina, me rinde mucho la manteca, o me rindió mucho el frijol. No sé si usted se acuerda de esas palabras. Se refiere a una bendición donde Dios hace que se extienda sobrenaturalmente, milagrosamente las cosas alcancen. Hay dichos que dice la gente, bueno, llegó un familiar, bueno, vieja, échale agua a los frijoles, decían, ¿verdad? Para que rindan más. Pero tenemos el conocimiento de que existe que se pueden hacer rendir las cosas. Entonces es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y dice, bendita será tu canasta y tu almacén de productos. Bendito serás cuando entres y cuando salgas de la ciudad. En la cultura judía hay una que se llama mesusa o mesusá, y ahí está escrito las bendiciones de Dios. Y se ponen con un rollito y se pone en la puerta del lado derecho. Y antes de entrar a la casa ponen la mano ahí. Claro, si yo no creo, nomás lo hago por tradición, no va a pasar nada. Pero si yo entiendo el principio espiritual, que si Dios es bendito al entrar a mi casa, o bendito cuando salgo de mi casa a mi trabajo, ¡wow! ¡Qué enseñanza tan buena! A veces nos traemos, como han dicho algunas personas que conozco, no, llegó mi esposo y se trajo las malas vibras de la calle. O otro dijo, ay, ya llegó mi hijo con las malas vibras de la escuela, ¿verdad? Porque lo que influencia no lo queremos, no lo traemos con nosotros. Y Dios quiere que en la puerta, Él nos quiere al entrar a la casa, por ejemplo, ser bendecidos. Y cuando salgan a ir de la casa, también salir de la casa al trabajo, ir bendecido por su esposo, por su esposa, pero sobre todo de Dios. Por eso dice estas palabras. Dice Él que hará que los enemigos que se levanten contra ti, sean derrotados, espirituales o no espirituales, contra ti, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. 7 es un número de perfección en el hebreo. Entonces, dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo. Fíjese, Dios mandando, queriendo bendecirnos. Tus graneros y en todo lo que pongas la mano, Él te bendecirá. ¿Dónde pones la mano? En la pluma escribir. Estás moviendo cargas. Estás ahí en el hospital viendo pacientes. O estás de secretaria haciendo archivos. Tus manos. Dios quiere que todo lo que hagas sea bendecido. Estás en una oficina donde hay mucho trabajo. Presiones de todo tipo. Ahí en ese lugar donde parece que te quieren sacar el jugo, es al revés.
lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, estamos viendo estas cosas. Ahora, basado en esto, vamos a orar. Por ejemplo, tenemos una petición de restauración de matrimonio. Tenemos otra, que un nieto, ¿verdad?, que le den su visa, por la hija, ¿verdad? Y también por los dolores que personas que tienen en los intestinos, una esposa enferma, la residencia tiene la lucha porque tienen la custodia legal, y hay una lucha por los hijos que están separados y si tienen residencia, las cosas complicadas, si tienen legalidad de estar en Estados Unidos o no, por su esposo amado, y luego dice también por su hijo que está en la cárcel. Todas estas cosas nosotros las podemos llevar al trono de Dios, pero si usted tiene que creerle. Y vamos a orar rápidamente antes de seguir con estas cosas que estamos aprendiendo y teniendo en esta hora. Gracias por estar llamando. Dios es un Dios vivo. Y bueno, ahí cierre sus ojos, ahí donde esté, y escuche. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien invocamos en esta hora, Señor, que está sentado a la diestra tuya y por quien podemos acercarnos a tu trono confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Traemos estas peticiones, estas necesidades, Señor, que están difíciles, de salud, de hijos, de complejidades migratorias. Señor, todo está sobre ello. Nada es imposible para ti. Y Señor, lo presentamos delante de ti. Y Señor, dice tu palabra que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Así es que la hemos traído delante de tu trono. Y Señor, no nos vamos a afanar, te creemos lo que tú dices en tu palabra. Y Señor, por un paso de obediencia, en el nombre del Señor Jesús, sea, Señor, esto en tus manos, y tú respondes, Señor, a estas necesidades, porque, Señor, tu palabra no vuelve vacía. Y si yo he abierto puertas, como hemos aprendido, que la maldición no viene sin causa, te pido que me muestres qué fue lo que hice. Enséñame, Señor, para entenderlo y arrepentirme, confesártelo, pedirte perdón y renunciar a ello, y que me des en tu palabra la respuesta para cambiar el rumbo en la palabra de vida, que es la que transforma y la que sostiene a toda la creación, visible o no visible. Gracias te damos, Padre, por escucharnos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fíjese. Gracias por oran por terrenos, oran por necesidades de ser liberados, que andan en el yugo de las drogas. Que le acuerdo cuando uno dice, le dan a probar una droga, uno decide y hay una consecuencia, entran las tinieblas. Vamos a orar, a seguir orando por ello, agradecidos de seguir por la salvación de mi familia y mi esposo, mis hijos se acerquen más al Señor. ¿Qué mejor cosa podemos pedir? Que se acerquen al Señor, ahí donde está la bendición. Vamos a seguir para que vea. Dice la palabra, dice, donde pongas tu mano te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, ¿dónde vives? Ahí Dios te ha permitido vivir. Aunque parece no te gusta, pero Dios está reinando y señoreando sobre todo. Estás trabajando, ese es un lugar donde lo que tú haces está afectando todo, sea una fábrica, sea una oficina, moviendo materiales, andando de chofer. Ahí el Señor te ha dado eso, y estás bendiciendo donde vas, en las entregas de FedEx o en UPS, en el correo, llevas una pizza a una casa, estás siendo instrumento de las manos de Dios. Entonces, Dios quiere que en todo lo que hagas, Él te bendiga, ¿verdad? Y dice, te establecerá el Señor como pueblo santo para ti, como te juró, si guardas su palabra, el Señor tu Dios, y andas en sus caminos. Ahí la obediencia, hay que dar pasos, no quedarme encerrado en cuatro paredes, o ser todo está en la mente, en palabras, y no hay nada de acción.
O sea, tenemos que andar conforme vamos caminando, se transforman las cosas, va cambiando las cosas. No podemos conocer que hay en otra ciudad si a menos no vamos y caminamos hacia allá. Entonces no vamos a conocer el camino y Dios quiere, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Entonces, dice las Escrituras, y entonces verán todos los que están a tu alrededor que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te van a respetar. No, caray, hay algo que hay en esta persona. Me acuerdo que me pasaba en lo personal en la escuela y me decían, hay algo en ti, no sé qué es. Y yo en aquel tiempo estaba en la secundaria, decía, pues no, pues ¿qué ves? No, pues no es que como eres, hay algo que yo siento que es diferente, no eres como nosotros. ¿Se fija? Dios empieza a hablar a la vida de otras personas que tienen necesidad, porque Él quiere que vean lo que Él ha hecho para que también ellos lo tengan. ¿Se fija? Entonces, cuando te pregunten, pues le vas a decir, mira, oí el canal 38, me dijeron la palabra que está en las bendiciones, en Deuteronomio 28, y dije, yo quiero aprender a Dios, y le empecé a obedecer, y recibí a Jesucristo en mi corazón, lo busco, lo amo, lo es el Señor de mi vida, que dirija mis pasos, su presencia está en mí. Eso es lo que Dios quiere, porque las personas sin Él, sea quien sea, no tiene la vida. Jesús mismo lo dijo, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios en su corazón y le ama y le sigue, ese tiene la vida. Entonces, la obediencia, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el cielo, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. La voluntad, hay que ejercitarla. Tú que me estás escuchando, todo lo que estaba oyendo ahorita del COVID y todo esto, no salgas, es un mover espiritual de prisionarnos, pero usted métase con el Señor y Dios le va a ir cambiando todo lo que están diciendo y le va a guardar, Él nos libra del mal. Sí, a Él nadie le sorprende, lo dijo desde el comienzo, antes de que vinieran todas estas plagas y situaciones, ya estaba escrito, pero también estaba escrita la solución: buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Fíjese nomás, está cercano al Señor. Entonces dice que verán todos los pueblos y te temerán, y el Señor te hará abundar. O sea, a veces Dios nos prueba y pasamos valles de pobreza, de limitaciones, de vivir al momento, al día. Yo lo viví con mi esposa, mis hijos, momentos muy difíciles, pero y pensábamos que algo ya Dios se había olvidado y lo buscábamos más, y nos sostenía y nos hizo milagros. Y cuando ya ve que nuestro corazón está formado de que le creemos, que no nos queremos mover de estar con Él, nos puede traer abundancia, nos puede traer muchas cosas y no nos va a mover el tapete. No nos vamos a desviar y decir, ahora sí, voy a ver esto, voy a hacer lo otro, voy a ver, ya no necesito, ahora sí voy a descansar. No, nos lo da porque Él ha visto y espera que lo administremos y lo hagamos para honrarle todavía más, mucho más a Él de lo que ya nos está bendiciendo. Te hará abundar en bienes y el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado, el producto de tu suelo. La tierra la hizo para que la produzca, ¿verdad? Y dice, para bendecir toda obra de tu mano, y prestarás y no tomarás prestado. El préstamo no viene de Dios. El espíritu de deuda no viene de Dios. Dios no es deudor de nadie. Él diría que nosotros, y por eso envió a su Hijo, y Él pagó con su vida. Y ahora por eso nosotros tenemos acceso a Él, porque estamos comprados. Por eso respondemos. Ya no hay todo lo que Satanás, las tinieblas tenían de las vidas perdidas y esclavizadas. Y no teníamos, estábamos desobedientes. Él fue y compró nuestra prisión eterna. Y nos dijo, aquí estoy. Cree en mí, en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Se fija,
y porque ya está pagado el precio y el camino hecho. Mas, sin embargo, si yo teniendo esto, yo decido no escucharlo, entonces yo estoy decidiendo menospreciar ese camino y vamos a tener una consecuencia eterna. Porque el hombre, sea hombre o mujer, hablando el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Si Dios es eterno, nosotros somos eternos. Por eso envió a su Hijo para que pagase por nuestros pecados, porque Él quiere que eternamente estemos con Él. Fíjese nomás. Así es que el Señor nos quiere poner por cabeza. Cuando estamos con Él nos va dando sabiduría, tomamos decisiones. No nos quiere que estemos por cola, o sea, al fondo, olvidados, escondidos, que a nadie le importemos. Él quiere que lo que Él hace en nuestras vidas impacte a otras personas. Así es que no dejes de hablar al canal, a la línea de oración que tenemos, 915-532-8518. Gracias porque siguen hablando, ¿verdad? Aquí tenemos otra persona. Dice, persona que tiene que ir a la corte, una decisión por juez, ¿no? Que el Señor dice que cambie a sus hijas, y otros que no andan buscando una iglesia donde congregarse. Otra persona que tiene necesidad de salud en su cuello, otras personas con problemas de digestión, ansiedad, el estrés produce, se fija, nos afecta físicamente. Otra persona que tiene dolores fuertes y no le hallan por qué, nosotros podemos orar y saber que el Señor nos va a ayudar, porque inclusive el ángel le dijo a María que tendría un hijo y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. También nos dice el profeta Isaías, oh Emmanuel, que significa la traducción Emmanuel, Él es Dios. Entonces tenemos esto. Entonces tenemos tiempo, tenemos 5 minutos y decirles en esta hora que Dios quiere bendecirte. Y Padre, oramos por estas necesidades en el cuerpo, estas necesidades en la corte. Y Señor, tú siempre tienes la última palabra. Nadie se te puede adelantar. Descansamos en tu divina respuesta en el momento que es el oportuno. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que somos responsables y que tenemos consecuencias de lo que hacemos. Te pedimos que nos ayudes, que nos enfrentes a nosotros mismos a través de tu palabra como cuando nos vemos en un espejo y las cosas que están deficientes, tú las corrijas. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén. Nos quedan 4 minutos en el programa y recuerde, no se le olvide que usted tiene voluntad y por presión que tenga usted para que usted decida mal, ¿verdad? Algunas personas que han tenido que dar su vida, que les han dicho, te dejas a Jesús o te mueres. No dejo a Jesús. Fíjese. Y dice, el que pierda su vida por causa mía la hallará. Y nunca lo dejes, no lo dejes. Cualquiera que sea la situación, no te sueltes del Señor, ¿verdad? Él nos tiene sostenidos, pero tenemos voluntad. Si tú te sueltas, pues decides, no, ya no quieres nada con el Señor, te desanimaste porque viste una persona que vivió una vida mal y pensabas que era un buen cristiano, pues Él no es tu ejemplo es el Señor, puestos los ojos en Jesús. A cada quien nos va a juzgar, vamos a estar delante de Él. Así es que encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra palabra que yo he enseñado a mis hijos desde niños, en Proverbios le dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es que no tienes más que hacer más que confiar en Él. Así es que quiero decirte que lo que te estoy compartiendo, primero me cae a mí, ¿verdad? Y como tú, y que yo soy el primero en que tengo que estar buscando mi corazón delante de Dios,
y para poder orar contigo. Damos gracias a Dios por el canal 38. Si Dios te pone alguna vez mandar una ofrenda, o sea, unos recursos económicos, porque este no es un negocio, se sostiene dependiendo de Dios, envía una gratitud, una tarjeta, dándole las gracias por orar por mí, porque sabes una cosa, todo se hace para la gloria de Dios, para que en Él, y Él es el que provea todo lo que está aquí, hasta uno el equipo que estás para televisar, Él lo provee porque le importas tú y le importo yo. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, sigue adelante, ya seguirán otros programas, pero Dios no se detiene de buscarte, de procurarte, para bendecirte, porque Él está cercano a nosotros. En este último minuto, gracias por los 4 miércoles que estuviste escuchando, que me permitió estar aquí con ustedes. Y que Dios los bendiga, los guarde, le haga resplandecer su rostro, ponga en ti su paz y te llene de misericordia. Qué bendición tenerle a Él. Gracias. Y no dejes de sintonizar y procura tener la Biblia, leerla todos los días. Dios te bendiga y muchísimas gracias por permitirnos estar en este momento con ustedes y en estos últimos segundos. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está siempre contigo, cercano. Bendiciones, muchísimas gracias. Tengan bendecido día. Amén.